La geología estructural es el estudio de la arquitectura de la Tierra, determinada por los movimientos terrestres. Los movimientos que afectan a rocas resultan de fuerzas dentro de la Tierra causando pliegues, diaclasas y fallas, de manera que cualquier porción de la Tierra está bajo la acción de fuerzas. Pero antes de continuar, primero se tiene que definir el término de fuerza, entendida esta como una magnitud vectorial que cambia el estado de reposo de movimiento de un cuerpo. Se define por una magnitud, una dirección y un sentido. En consecuencia, se puede expresar por un vector cuya longitud es proporcional a la magnitud de la fuerza y cuya dirección es aquella en la cual actúa la fuerza. Además, se tiene que hablar de esfuerzo, el cual se define como la fuerza aplicada por unidad de área, y las unidades son pascales, megapascales, bares y kilobares. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los diferentes tipos de fuerza que existen, las fuerzas de cuerpo y las fuerzas superficiales. Las fuerzas de cuerpo son aquellas que actúan sobre el cuerpo rocoso en relación directa con la masa del objeto, por ejemplo, la fuerza de Arquímedes, la gravedad, entre otras. Las fuerzas superficiales actúan sobre la superficie, limitada por el cuerpo rocoso. Dentro de estas, hablamos de las fuerzas simples y compuestas. Las fuerzas simples indican solamente movimiento y las fuerzas compuestas indican distorsión. Dentro de las fuerzas que generan distorsión se hallan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que no son iguales sobre todos los lados. Se dice que un cuerpo está bajo tensión cuando está sujeto a fuerzas externas que tienden a dividirlo. La tensión se puede representar por medio de dos vectores que están sobre la misma recta y apuntan en direcciones opuestas. Las flechas indican las fuerzas, mientras que el rectángulo representa el cuerpo, sobre el cual actúan las fuerzas. Se presentan diferentes estados de esfuerzo de un cuerpo. Se dice que un cuerpo está bajo compresión cuando está sujeto a fuerzas externas que tienden a comprimirlo. Son fuerzas aplicadas en una misma dirección y sobre un mismo eje de esfuerzo. Por el contrario, se dice que el cuerpo está bajo distensión cuando las fuerzas externas tienden a alargarlo. Son fuerzas aplicadas en distinta dirección pero sobre un mismo eje de esfuerzo. Y finalmente se tienen las fuerzas de cizalla, representadas por vectores que actúan sobre diferentes ejes de esfuerzo, produciendo deformación por desplazamiento a lo largo de planos poco espaciados. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe analizar cómo una fuerza se relaciona en sí con un cuerpo rocoso. Una fuerza aplicada en una superficie con ángulo alfa que se encuentra respecto a la horizontal se descompone en una fuerza normal y dos tangenciales. El vector de esfuerzo normal es positivo cuando está dirigido hacia el cuerpo y negativo cuando se aleja del cuerpo. Y los vectores de esfuerzo tangencial son positivos cuando se dirigen hacia la izquierda y negativos cuando se dirigen hacia la derecha. Para describir las fuerzas que actúan sobre un cubo, se puede hacer una descomposición vectorial total, según las direcciones de un sistema coordenado X, Y y Z de la siguiente manera. Descomponiéndose el esfuerzo aplicado que actúa sobre la cara del cubo que corta el eje Z. Si se denomina SZ a esa fuerza, se observa que puede descomponerse en una fuerza normal sigma Z y una fuerza de cizalla que se descompone en tau ZX y tau ZY según las direcciones de X y Y respectivamente. Así se tendrán 9 componentes de esfuerzos actuando sobre las tres caras del cubo que cortan a los ejes X, Y y Z respectivamente. Estos esfuerzos pueden ordenarse en una matriz denominada tensor de esfuerzos, que representan un ente matemático que tiene en cuenta la noción de escalar, vector y matriz, el cual describe las deformaciones que ocurren en un punto. En la matriz, las columnas representan esfuerzos aplicados paralelamente sobre un eje, y en las filas, esfuerzos aplicados sobre una cara perpendicular a un eje. También es importante mencionar que existe un tensor bidimensional de esfuerzos, en los que se muestran los vectores normales y tangenciales que actúan sobre las respectivas caras del cuadrado que lo mantienen en equilibrio. Se puede definir un elipsoide de deformación que describe de manera sencilla el estado de deformación que actúa sobre un determinado cuerpo. Este ente geométrico resulta deformar una esfera mediante vectores donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 tienen un lugar geométrico. Dependiendo de la magnitud de esfuerzo que tenga el vector, existen tres tipos de deformación. En una deformación uniaxial, las magnitudes de los vectores de esfuerzo son iguales, resultando así una esfera.
La deformación biaxial corresponde a dos vectores con magnitud igual y uno diferente, dando lugar a una elipse de revolución. Para una deformación triaxial, las magnitudes de cada vector son diferentes entre sí, de modo que se obtiene una elipse poliaxial. Retomando lo anterior, existen ambientes en los que se puede analizar cómo actúan los esfuerzos compresivos, distensivos y de cizalla. Los ambientes de esfuerzos compresivos se pueden evidenciar en las zonas de subducción donde hay una convergencia de placa, donde los vectores de fuerza van en la misma dirección pero en diferente sentido en un mismo eje de esfuerzo. Los ambientes distensivos se evidencian en zonas de expansión oceánica, donde los vectores de fuerza van en diferente dirección y sentido sobre un mismo eje de esfuerzo, y finalmente las zonas de cizalla, las cuales se presentan en zonas de fallas transformantes, donde los vectores de fuerza van en la misma dirección, diferente sentido, pero sobre diferente eje de esfuerzo.